en el esquema que a mí tanto me gusta usar, de coche y de conductor. El coche, lo perecedero del ser humano, nuestro yo físico, emocional y mental y la personalidad a él asociada. Y el conductor, lo imperecedero, nuestra esencia, nuestra dimensión álmico-espiritual. El alma precisamente está ahí, está en ese conductor, en el contexto de esa dimensión álmica espiritual. Como muy bien nos dice ese gran hombre y ese gran sabio y ese gran místico que es San Juan de la Cruz, en su precioso poema Llama de Amor Viva, el alma y en su centro el espíritu en el centro del alma. Eso configura nuestro verdadero ser. A partir de ahí, los maestros nos han ido enseñando, los sabios y las sabias, de que las almas que están actualmente encarnadas en la humanidad, ni más ni menos que 8.000 millones de almas, todas juntas, que se dice pronto, tenemos un recorrido evidentemente álmico prolongado. Se nos indica que todas las que estamos encarnadas ahora en esta humanidad, que en antropogénesis, es decir, en lo que la ciencia de la conciencia nos dice que ha sido la evolución de la humanidad a través de distintas humanidades, esta sería la quinta humanidad ya, y se nos dice por parte de estos sabios que todas las almas que están encarnadas ahora lo han estado en distintas vidas, en una cadena de vidas, en esta humanidad, pero también en humanidades anteriores. Y en particular, con toda seguridad, en el ámbito de la anterior humanidad, de la humanidad inmediatamente precedente, es decir, lo que en antropogénesis se conoce como la Atlántida. De modo y manera que mi alma responde sin ningún tipo de duda a este esquema. Muchas encarnaciones, como decía Brian Weiss en su célebre libro, en su título, Muchas vidas, muchos maestros, en esta humanidad que es la quinta del proceso evolutivo de la humanidad en distintas humanidades, e igualmente, posiblemente, muchas vidas, muchos maestros en la anterior humanidad, en la humanidad atlante. A partir de ahí, la pregunta que nos podemos hacer es cuándo nuestra alma se incorporó al proceso evolutivo humano en este planeta. En ese sentido, nos enseña la sabiduría primordial, nos enseñan las grandes tradiciones que la inmensa mayoría de las almas que encarnaron después en el ámbito de la Atlántida y que ahora están encarnadas en esta quinta humanidad, proceden de la evolución álmica en el seno de la propia Madre Tierra. Es decir, se nos indica que las almas que están hoy encarnadas en seres humanos son almas diferenciadas, almas individualizadas, es decir, almas que tienen ya la capacidad adquirida para poder encarnar en una forma de vida como es la humana con autoconciencia, y para llegar a ese grado, para llegar a ese punto de alma diferenciada o alma individualizada, las almas siguen un camino de crecimiento evolutivo en los otros reinos de la naturaleza. Es decir, que las almas van evolucionando, se le conoce como almas grupales, todavía no han conseguido el nivel de alma diferenciada o individualizada, lo van haciendo a través de los distintos reinos de la naturaleza, el mineral, el vegetal, el animal, en un proceso prolongado. Y que fue hace una serie de millones de años cuando un buen número de almas que habían seguido ese proceso muy lento, pero enormemente rico y enormemente hermoso, a través de los distintos reinos de la naturaleza, llegaron a su diferenciación, a la calidad, cualidad de almas individuales, y a partir de ahí encarnaron en lo que hoy conocemos como humanidad. Hay que tener en cuenta que la Madre Tierra tiene ni más ni menos que 4.553 millones de años según la geología, según la ciencia, y que la humanidad como tal apareció en el contexto de este planeta hace una serie de pocos, comparativamente de pocos millones de años. Ha habido muchas oleadas de vida en la Madre Tierra a lo largo de un tiempo tan dilatado de su historia,
para que las almas hayan llegado a esa diferenciación que permiten que encarnen en una forma de vida como es la humana, que tiene un sentimiento, una percepción de autoconsciencia. Eso diría que resume de una forma muy concreta la evolución de la inmensa mayoría de las almas que están hoy encarnadas en la humanidad. Mi percepción es que, en mi caso, la individualización de mi alma, es decir, el alma que está encarnada en este tal Emilio y que constituye con el espíritu en su centro, constituye mi conductor, mi verdadero ser, mi alma, su diferenciación, Miguel, su proceso de diferenciación no lo hizo en la madre tierra, sino que lo hizo en otra cadena planetaria, en otro sistema, que entiendo que es el sistema de Sirio, concretamente en un planeta específico de ese sistema de Sirio, y que en un momento concreto, hace también mucho, mucho tiempo, se sumó al proceso evolutivo en esta humanidad. Por lo tanto, no tengo ninguna duda que he tenido muchas encarnaciones en el ámbito de la Atlántida y que, por supuesto, también, como tu alma, como la de todos los seres humanos, que estamos aquí ahora, muchas encarnaciones en el contexto de la humanidad actual. Y en el contexto de la humanidad actual tengo reminiscencias que no le doy demasiado pábulo porque entiendo que hay una especie de velo hacia nuestras encarnaciones pasadas. Ese velo, como tú y yo hemos compartido en más de una ocasión, Miguel, el que no recordemos nuestras anteriores encarnaciones, la cadena de vida que ha llevado a cabo nuestra alma, tiene un sentido profundo, y el sentido profundo es que no nos distraigamos, el sentido profundo es que le saquemos jugo a la vida que estamos desarrollando ahora, en estos momentos, en el aquí y ahora. Si tuviéramos la información de todo lo que ha sido nuestro proceso de cadena de vida, posiblemente nos quedaríamos atorados, es decir, nos quedaríamos tan sorprendidos con tantas vidas, ¿no? Con tantos maestros, nos quedaríamos tan sorprendidos que no le sacaríamos jugo a lo que corresponde, que es el aquí ahora y en la vida actual. No obstante, también se nos dice que en nuestra evolución de conciencia, en nuestro desarrollo espiritual, van apareciendo reminiscencias poco a poco de esas vidas pasadas. Y esas reminiscencias las tengo de tiempos muy remotos, estamos hablando de hace miles de años, en el ámbito oriental y ya en lo que es un tiempo más reciente, en lo que podemos decir que son en los últimos 1000 años, pues me veo muy centrado en el ámbito donde estoy ahora, es decir, en el ámbito del sur de Europa, en el ámbito del Mediterráneo, norte de África, sur de Europa, Mediterráneo. Me veo muy centrado ahí, con vidas tanto como hombre como mujer. Y eso sí, percibo que siempre muy también centrado en lo que es el compartir espiritual, el, el compartir con los demás seres humanos acerca de la espiritualidad, de formas distintas, de maneras diferentes, y percibo en esas reminiscencias mi ligazón a lo que fue, por ejemplo, por poner solamente un ejemplo, todo lo que fue el inicio de la orden templaria, o también percibo en esas reminiscencias una conexión vital muy potente con Francisco de Asís. Si me remonto un poquito más atrás, percibo una conexión con lo que fue la época de Cristo Jesús en la Palestina de aquella época, y ya más recientemente me veo muy centrado entre Italia, Francia y España en mis últimas encarnaciones. Y nada, y aquí estoy ahora, querido Miguel, aquí estoy ahora. Espero haber sacado jugo de esas encarnaciones previas, como decía Cristo Jesús, como dice Cristo Jesús en el capítulo 25 del Evangelio de Mateo, haber echado aceite a la lámpara que él utiliza como metáfora, a la lámpara de aceite que utiliza como metáfora del alma, haber echado aceite y estar modestamente contribuyendo en estos momentos, no solamente a que yo mismo pueda participar y ser un agente activo de esa nueva humanidad
que está ahí anunciada, esa nueva humanidad en una tierra restaurada, que vendrá de manera natural cuando termine este ciclo y comience un nuevo ciclo humano, sino que además también espero ir de la mano contribuyendo a que muchas almas encarnadas también conjuntamente podamos disfrutar de ese precioso evento cuando corresponda, en el momento que cuando corresponda, de formar parte de ese nuevo ciclo humano que será vibracionalmente más elevado y que supondrá un salto cualitativo y espiritual muy importante en nuestro devenir de cadena de vidas. Así que es así. Es decir, el hecho de que hay otros mundos en este, hay otros mundos en este. Esa es una frase que han usado a lo largo de la historia distintos maestros. En este mundo hay otros mundos, hay otras realidades que cuando el ser humano está ahí tan imbuido en su egoísmo y en su egocentrismo y en el materialismo, no se percata de su existencia. Pero esos mundos están aquí. Son mundos que están interrelacionados con este. Por ejemplo, desde el punto de vista, y vamos a lo que tú compartes, acabas de compartir, estamos en convivencia aquí, precisamente aquí, con seres que podemos denominar espirituales, es decir, con formas de vida que no tienen, desde el punto de vista del coche, no tienen nuestra densidad y que en buena lid pertenecen a lo que desde el punto de vista de la ciencia se llamarían otras dimensiones que hay en el universo, más sutiles, y sin embargo están aquí. Y están aquí, ¿por qué? Pues dentro de esos seres espirituales hay seres espirituales que nos acompañan, que acompañan al camino evolutivo de la humanidad por amor, sin interferencias, es un acompañamiento, por así dulce, es un acompañamiento armonioso, pero sin interferencias, porque hay que respetar, lógicamente, el libre albedrío, ¿no? de todas las almas que están encarnadas en el plano humano. Pero junto con los seres espirituales que podemos denominar evolutivos que nos acompañan, también hay seres espirituales involutivos, es decir, seres espirituales que lo que hacen, dicho de una forma muy coloquial, es poner palos en la rueda, dificultando nuestro avance consciencial y espiritual, y de algún modo, porque ellos han entrado en esa dinámica involutiva que va a contramano del sentido de la vida, de algún modo extraviar nuestras almas para que no participemos en este proceso evolutivo que nos llevará finalmente a esa nueva humanidad a la que vengo haciendo mención. Estos seres involutivos, estos seres espirituales involutivos, tienen alma, pero la involución en la que han caído es tal que el nivel de aceite de ese alma es paupérrimo. Es, como decíamos anteriormente, tan bajo, tan bajo, tan bajo, que podríamos decir que son desalmados. Con lo que ahí hay una primera tanda de seres desalmados que viven en este planeta que hay que unir a la que anteriormente yo citaba de seres humanos que sus almas encarnadas no terminan de hacerse patentes porque no hacen suya la virtud vida tras vida tras vida. Pero fíjate, Miguel, que también nos han enseñado los maestros y maestras que también hay en este mundo la presencia de seres que coloquialmente, por utilizar una expresión que todos entendemos inmediatamente, son extraterrestres. No estamos hablando ahora de seres espirituales, no, estamos hablando de civilizaciones humanoides que pertenecen, que desarrollan su existencia en otro sistema solar o en otros planetas, ¿vale? A eso lo denominamos extraterrestres. Y esos extraterrestres también tienen distinto perfil. Es decir, sabemos por muchas aportaciones ya no solamente de sabios a lo largo de la historia, sino actualmente hay mucha documentación, hay muchos contactos, hay muchas referencias en multitud de textos y en multitud de libros que ahondan al respecto de que ahora mismo en este planeta hay
tenemos la presencia de civilizaciones humanoides. Humanoides tiene que ver con manas, es de donde viene la expresión del sánscrito, ¿no? En la cuna del lenguaje indoeuropeo, y significa con mente. Mana significa mente. Es la cualidad de la especie humana, el tener una capacidad mental desarrollada. Pues bien, hay humanidades, civilizaciones humanoides en otros puntos del universo. La astrofísica y la astronomía nos dice actualmente, cuando sabemos que hay 2 billones de galaxias en el universo y cuando sabemos que hay miles de cuatrillones de planetas, se nos dice que hay unos 50.000 trillones de planetas semejantes al planeta Tierra. Pues bien, en esa inmensidad de mundos hay otras civilizaciones humanoides que viven y que existen, y algunas de ellas tienen conexión, se han hecho presentes en este planeta. Y entre esas civilizaciones humanoides volvemos a lo de antes. Hay civilizaciones humanoides evolucionadas en conciencia que, como los seres espirituales evolutivos, nos acompañan, nos apoyan desde su presencia vibratoria, desde su presencia amorosa, garantizando el mantenimiento de equilibrios para que aquellos que caen en lo involutivo no puedan, bajo ningún concepto, romper, que su nivel de interferencia no pueda romper los equilibrios precisos para que podamos evolucionar nosotros precisamente en libre albedrío. Y junto con estas civilizaciones humanoides evolutivas, hay también civilizaciones humanoides involutivas. Al igual que hay seres espirituales involutivos, hay civilizaciones humanoides involutivas que han caído en la involución y que de alguna forma colaboran con los seres espirituales involutivos en poner chinas en el camino, en el poner dificultades en el camino y el intentar, incluso interfiriendo, aunque no puedan romper los equilibrios, porque el lado evolutivo no lo va a consentir, pero intentando incluso hacer todo lo posible mediante interferencias para que nuestra evolución consciencial se vea dificultada. Así que aquello que no tiene origen es origen de todo lo originado. Y siendo origen de todo lo originado, se encuentra presente e inmanente en todo lo originado. Este postulado es potentísimo. Hablábamos de San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz, uno de sus poemas, que tiene un título bastante curioso, que bien sé yo de la fonte que emana y corre, es un poema que escribe después de una potentísima experiencia mística, lo que él llama una experiencia de alta contemplación, lo que Teresa de Jesús llama éxtasis, lo que la tradición espiritual oriental llama samadhi. Y en esa experiencia mística tan potente, en ese poema nos dice que ha visto, que ha percibido, que ha podido encontrarse de algún modo, y dice, con aquello que dice, su origen no lo sé, pues no le tiene. Más bien sé que es el origen de todo lo que lo tiene. Su origen no lo sé, pues no le tiene. Más bien sé que es el origen de todo lo que lo tiene. Aquello. Eso que el diccionario de la Academia Española llama Dios, pero que realmente, en cuanto que lo metemos en una palabra, le estamos quitando su esencia. De ahí que este postulado metafísico se refiere a aquello. Aquello, aquella. Evidentemente aquí no hay femenino ni masculino, sino que todo está integrado. Aquello que no tiene origen y que, sin embargo, no teniendo origen, es origen de todo lo originado. Y claro, si es origen de todo lo originado, si esto lo admitimos como hipótesis para nuestra consideración, si admitimos la posibilidad de la existencia de aquello que no tiene origen y es origen de todo lo originado, lo que viene a continuación es ineludible. Todo lo originado cuenta con la presencia de lo que lo ha originado. Aquello que no tiene origen se encuentra presente e inmanente en todo lo originado. Dicho esto, las tradiciones
a todo lo originado lo engloban dentro de la palabra materia, entendiendo por materia no solamente la materia ordinaria, sino todo lo que la ciencia actual denomina materia. Es decir, la ciencia actual nos dice que en el universo está la materia ordinaria, pero también hay materia oscura, también hay energía oscura. En sánscrito, en ese idioma al que hacía referencia anteriormente, cuando hablábamos de manas, de mente, en sánscrito se le llama prakriti. Prakriti, que es la materia en todas sus manifestaciones. La materia, prakriti, es todo lo originado. Y en prakriti, la materia con mayúscula, se encuentra en todas las modalidades, en todas las manifestaciones de la materia, se encuentra presente e inmanente aquello que no tiene origen. Y a la presencia de aquello que no tiene origen en todas las formas de la materia se le llama espíritu. Es lo que en Occidente llamamos espíritu. Los sabios de la Grecia clásica lo llamaron neuma. En el ámbito oriental se le llama atma. El nombre es lo de menos. La presencia de aquello que no tiene origen en la materia es lo que denominamos espíritu. Con lo que este principio metafísico y las tradiciones espirituales serias nos hablan de que el cosmos, no el universo, el cosmos. El cosmos es el universo con un orden, porque como decía muy bien Pitágoras, el universo tiene un orden, no es el caos, tiene un orden. Por eso tenemos que llamarlo no tanto universo como cosmos. Hay un orden, hay unos principios, hay unas leyes, hay un sentido en la vida, etcétera, etcétera, etcétera. Pues bien, en ese cosmos hay una convivencia perfecta de materia y espíritu, de espíritu y materia, que conviven. No están peleadas, como a veces la tradición maniqueísta, por ejemplo, nos ha intentado convencer, la tradición y la visión dualista de las cosas. No están peleadas, están integradas en la materia, en todas sus formas, está presente inmanente el espíritu como presencia de aquello que no tiene origen. Es bellísimo, ¿no? Es bellísimo el percibir esa convivencia entre espíritu y materia, la presencia inmanente de lo que no tiene origen en todo lo originado. Y a partir de ahí, para ir a lo que tú planteabas, el alma, para bajar al terreno del alma, el alma es el instrumento, el vehículo, podríamos decir, que usa el espíritu para poder convivir con la materia. Porque claro, espíritu y materia conviviendo son realidades vibracionales muy distintas. La materia puede ser de mayor o menor frecuencia vibracional, energía oscura, materia ordinaria. Su frecuencia puede ser de mayor o menor vibración, pero siempre es densa en comparación con la vibración del espíritu. El espíritu tiene una vibración mucho más elevada que la materia, sea cual sea su forma. A partir de ahí, ¿cómo pueden convivir? ¿Cómo es posible esto tan bello de la convivencia entre espíritu y materia? El espíritu necesita un vehículo, necesita un instrumento para que vibracionalmente pueda convivir. Es tal la diferencia vibracional que necesita un intermediario, por así decir, y ese intermediario es el alma. Tú sabes que a mí me gusta poner el ejemplo de que el ser humano tiene una vocación natural a conocer las profundidades oceánicas. Hay una vocación natural. El espíritu tiene una vocación natural de convivencia con la materia, incluso en los planos más densos de la materia. Pero claro, cuando el ser humano intenta profundizar en las aguas oceánicas, nos encontramos con el problema de que somos incompatibles. No podemos meternos a 1000 metros de profundidad, a 2000, 3000 metros de profundidad. No puede ser, no podemos estar ahí. Hay una incompatibilidad. Pues bien, hay un instrumento que hemos ido desarrollando que es el batiscafo, y el batiscafo, hoy también se llaman sondas marinas, el batiscafo permite, con el ser humano dentro, permite bajar y bajar y bajar a enormes profundidades oceánicas. Y además el batiscafo está preparado, tiene unos ventanales, tiene unos grandes focos de luz, tiene unos brazos articulados para recoger muestras,
Y debido a ello podemos bajar, por ejemplo, a 2000 metros de profundidad y conocer cómo es ese mundo que es de oscuridad, porque los rayos del sol no llegan. Podemos conocer ese mundo donde la presión es inmensa, porque tiene 2 kilómetros de agua encima, con lo que la presión es impresionante. Pero sin embargo, a pesar de ser un mundo de oscuridad, de una gran presión, de mucho silencio, porque el propio sonido le cuesta trabajo moverse por ese medio, a pesar de todo eso, sabemos, gracias a que hemos llegado allí con el batiscafo, de que hay fauna, de que hay flora, de que hay vida y conocemos las modalidades de vida que se están desarrollando ahí. El batiscafo. Pues bien, podríamos decir que el alma es como el batiscafo que usa el espíritu para poder adentrarse en la materia. A partir de ahí se habla de la noción, como tú muy bien has recordado, del alma universal. ¿Qué significa esto del alma universal? Pues muy sencillo. Aquello que no tiene origen está presente e inmanente en todo lo originado. Es lo que llamamos espíritu. A partir de ahí, ¿cuántos espíritus hay? Obviamente, no puede haber muchos espíritus, aquello es uno, con lo que su presencia es una, espíritu uno. Eso sí, se hace presente e inmanente en muchas formas de materia, pero esa presencia es única, esa presencia es indivisible. Los sabios de la Grecia clásica lo llamaban mónada, que significa literalmente lo que no es divisible. El espíritu no es divisible. Por tanto, ese espíritu que desciende en la materia para hacerse presente en las distintas formas materiales es uno. De hecho, el cristianismo esotérico lo enseña muy bien. El Espíritu Santo lo llaman. El espíritu que siendo uno está en cada uno, pero ojo, es uno, aunque esté en cada uno. Y claro, el espíritu es uno. Y si el espíritu es uno, ¿cuántos batiscafos hay? Si el espíritu es uno, el tripulante es uno. Batiscafo solamente puede haber uno, con lo que alma solamente hay una. Un espíritu que a través de un batiscafo, de un alma universal, se hace presente en todas las realidades, en todas las formas materiales que componen este cosmos tan extraordinario y tan magnífico. Y dicho esto, se habla siempre mucho de dolor, de sufrimiento, etcétera, etcétera. Y ciertamente, las noches oscuras, lo enseñó muy bien San Juan de la Cruz, son una espoleta en nuestro camino espiritual. Pero ojo, la espiritualidad es una llamada continua. La vocación a la que estamos convocados a través de nuestro verdadero ser es a el gozo, a el gozo. Yo creo que esa es la palabra del diccionario de la Academia Española más adecuada, el gozo. Ese gozo que aparece por ejemplo, en el Cantar de los Cantares de Salomón. Ese gozo que aparece en el Cántico a las criaturas de San Basilio, en el Cántico a las criaturas de San Francisco de Asís, en el Cántico espiritual de San Juan de la Cruz, el gocémonos amado, ese gozo es a lo que estamos convocados. Y cuando Jesús expira en la cruz para después resucitar y llevar a cabo la ascensión a los cielos, impregnando de lo crístico a toda la madre tierra, a todos los reinos de la naturaleza y abriendo las puertas a la nueva humanidad de la que estamos, a la que nos hemos referido. Todo eso, querido Miguel, es un mensaje de alegría. Todo está cumplido desde ese evento, todo está cumplido. Puede parecernos que en el contexto de nuestra cronología 2000 años es mucho, 2000 años desde el punto de vista espiritual y cosmogónico no es nada. Y con una enorme rapidez, porque 2000 años, repito, no es nada, se está configurando una realidad que, como tú muy bien señalas, ya podemos percibir. Porque la nueva humanidad cristalizará cuando corresponda absolutamente, pero ya es percibible, ya es visible. Claro que es visible que todavía hay mucho componente involutivo, que todavía hay mucho egoísmo, mucho egocentrismo, mucho materialismo, mucha deshumanización, mucha desnaturalización, pero ojo, ojo, ya es perceptible esa luz
maravillosa a la que tú haces referencia. Esa luz la podemos percibir ya. La podemos percibir si somos capaces de quitarnos unos cuantos implantes que todavía tenemos ahí. Esa luz empezamos a verla cuando percibimos que lo que estamos viviendo es una especie de parto para que nazca lo nuevo, que por tanto las contracciones y los removimientos en los que estamos forman parte de un acontecimiento espectacular que es el nacimiento de esa nueva humanidad, que a partir de ahí estos momentos tienen que ser vividos con alegría, con mucha alegría. Esto no es un castigo. Las iglesias están ahí, el castigo a la humanidad. No, no, esto no es un castigo, esto es una bendición y debe ser vivido con alegría. Como la mamá que está en medio del parto, los removimientos y las contracciones lo vive con la alegría de saber que el alumbramiento está ahí ya, que esa alegría nos impregne, que esa alegría nos llene. Esa alegría además nos debe llevar a tener confianza. Estamos en donde corresponde, viviendo exactamente lo que corresponde. Vamos a vivirlo con alegría y con confianza. La confianza es imprescindible, querido Miguel, para que la enorme fuerza que somos se manifieste. Tenemos una fuerza espectacular, somos inmortales, tenemos una dimensión imperecedera como seres humanos. Fuerza no nos falta, la tenemos ahí sobrada. ¿Qué es lo que sucede? Que no tenemos confianza y eso hace que la fuerza se quede como obturada, se quede como tapada. ¿Cómo se abre la gaseosa? ¿Cómo se abre el cava en este caso? ¿Cómo se abre la botella de la fuerza que tenemos? Con la confianza. La confianza es el abridor. Confía, confía en ti mismo, confía en la vida, confía en que todo tiene su sentido profundo, en que todo tiene su porqué y su para qué. Confía, eleva la mirada, date cuenta de que no eres una ola, que eres el océano mismo, sí, y que siendo ola, eres el océano mismo, que no eres un árbol ahí perdido, no, eres un árbol, pero estás en el bosque y al ser el árbol, eres el bosque mismo. Confía, confía, destapa y saca toda tu fuerza de una forma completa y de la forma que se merecen estos momentos tan especiales. Estamos viviendo una bendición, vamos, no un castigo. Vamos a vivirlo con alegría, no con miedo. Vamos a vivirlo con confianza, no con inseguridad e incertidumbre. Eso nos permitirá que nos demos cuenta de la enorme fuerza que tenemos, que es colosal. Es como tú muy bien dices, la fuerza de la luz. Y todos somos conscientes que una modesta cerilla puede con la luz de un salón enorme entero, una modesta cerilla. Y somos mucho más en cuanto a nuestra luz que una modesta semilla. Somos grandes focos de luz y eso con la confianza, esa fuerza de luz, la sacamos y la compartimos además, ¿no? Que seamos en nuestra vida cotidiana como esa estatua de la libertad que va con la antorcha bien encendida, iluminando nuestra vida, colaborando y de la mano con tantas personas que también van haciendo, tantas almas encarnadas que van haciendo nuestro camino. Y por supuesto, junto con todo lo que acabo de compartir, compasión. Esa compasión que no nos falte, porque hay muchas almas encarnadas que esto no lo entienden. Su nivel de aceite todavía no les permite el discernimiento como para entender lo que estamos viviendo, para entender lo que está pasando y por tanto los removimientos del parto lo perciben en clave simplemente de sufrimiento, de dolor, de dudas, de incertidumbre, de inseguridad y eso origina mucho dolor. Eso origina mucho sufrimiento y tenemos que ser enormemente compasivos y esa compasión plasmarla como esa palabra que tú utilizas mucho y tú la utilizas llena de sentido, no vaciándola de sentido, sino llena de sentido, que es el amor, que el amor se haga en nosotros, que el amor
nos posibilite una relación distinta con los demás. Ya somos conscientes que este mundo, este sistema, no es el nuestro, de la misma forma que nos desidentificamos de este personajillo, de este tal Emilio, de este tal Miguel, porque somos mucho más. También nos hemos dado cuenta que este mundo, este sistema, no es el nuestro, que en nuestra alma brilla, que en nuestro corazón late una nueva realidad que se está haciendo ya presente. Y desde el punto de vista de la experiencia, mirar la naturaleza, Miguel, tú eso lo haces, lo sé, porque tenemos amistad y porque tienes la generosidad de compartirlo conmigo, lo haces con cotidianidad. Observar la naturaleza. ¿Quieres ver a Dios? ¿Quieres ver a Cristo? ¿Quieres ver la nueva humanidad en la tierra restaurada? Mira la naturaleza, porque la naturaleza ya está en la nueva clave vibracional. Los seres humanos estamos ahí en el proceso, pero la naturaleza ya está. El brillo del agua, el brillo del verde, el brillo de las montañas, el brillo de las piedras, el brillo del mundo vegetal y animal, eso ya está ahí. Y si tenemos ojos para verlo, no es un tema ni mucho menos de autosugestión, no, no es un invento, es una realidad. Podemos percibir esa vibración, es un color especial, entre comillas, el que podemos percibir. Y mira que desde la oscuridad, desde el lado involutivo, se intenta contaminar atmosféricamente, estelas químicas, contaminación electromagnética. Da igual la fuerza de la vida, la fuerza de Cristo, la fuerza de la divinidad, nuestra fuerza es tal que todo eso arramplamos con ello. No hay fuerza por parte de la oscuridad para evitar que la luz se esté plasmando de esta manera tan maravillosa que ya sin duda empezamos a percibir. Y esa percepción de la divinidad, Miguel, recuperarla, la hemos perdido. Yo estoy convencido que hace mucho tiempo en la evolución humana hubo un proceso natural donde esa percepción, estoy hablando incluso de principios de la Atlántida o incluso antes, había una percepción natural de la divinidad. Esa percepción se perdió. El materialismo nos pudo, el egocentrismo nos pudo, el engreimiento del que tú hablabas al principio de este diálogo nos pudo. Y al podernos todo eso, perdimos esa percepción natural de la divinidad. Y cuando perdemos la percepción de la divinidad, enfermamos. Como decía Rudolf Steiner, es una enfermedad real. No estamos hablando de una metáfora, no, no. La persona que pierde la percepción de la divinidad enferma. Enferma energética y vitalmente, pero enferma también físicamente. Y Steiner, en un pequeño ensayo que está dedicado a Cristo precisamente, nos dice que esta enfermedad que deriva de la no percepción de la divinidad, dice, es una enfermedad que no cura a los médicos, porque muchos de ellos la padecen, ¿no? Y nos dice a continuación que la no percepción de la divinidad es una enfermedad y la no percepción de Cristo es una desgracia. Este Rudolf Steiner, creo que una figura suficientemente conocida, con su mente y su alma y su mente germánica, no era muy dado a, entre comillas, a los golpes de humor, pero aquí pone de manifiesto la sabiduría de una forma además con un gracejo que parece propio de tierras andaluzas. Y cuando vamos recuperando la percepción de la divinidad, salimos de esa enfermedad. Y al salir de esa enfermedad es la experiencia mística, la experiencia de los místicos, la experiencia de esas grandes almas que nos acompañan, estén o no encarnadas actualmente, nos están acompañando en este precioso camino y en este punto tan culminante que nos dice, ve a Dios en todas las cosas, ve a Dios en todas las cosas. Y cuando vayas viendo a Dios en todas las cosas, se producirá una transformación todavía mayor porque verás todas las cosas con los ojos de Dios. Así Y esto no es una quimera, querido Miguel, porque los ojos de Dios están en nosotros. Aquello que no tiene origen está presente, inmanente en todos nosotros. Sus ojos son los nuestros y no solamente podemos ver a Dios en todas las cosas, que por supuesto, sino que además podemos ver todas las cosas con los ojos de Dios.